Ahora sí, tú puedes llegar bien, ahí está. Entonces, de alguna manera, para retomar, partiendo de cero para que quede grabado, de alguna manera, lo que comentábamos es que la clase pasada habíamos visto el filtro, que era de alguna manera una condición avanzada en el sentido de que extraía la información de la base y la llevaba a otro lugar. Y de alguna manera con alguna macro que lo que hace técnicamente es grabar un proceso, de alguna u otra forma nosotros podemos también técnicamente resolver a esa condición. La macro lo único que hace es una grabación de un proceso. Si quisiéramos de alguna manera manejar una macro a modo de programación de código, ahí sería como una exigencia de conocer Visual Basic, que es como el lenguaje nativo que tiene Excel, pero que de alguna manera ya va casi de salida en un entorno laboral. Se ocupan, pero hoy día hay programas que de alguna forma, el Power BI y otro tipo de elementos que de alguna manera automatizan tareas que uno podría hacer algo repetitivas, como para sacar reportes, estadísticas y funciones de ese estilo, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ese filtro avanzado era una extracción de la base a otro lugar, donde nosotros construíamos los datos, pero el filtro, digamos, tradicional o de común uso, de alguna forma es lo que nosotros marcamos y de alguna manera lo que definimos en un principio, que de alguna manera seleccionando las columnas requeridas, técnicamente me voy a la opción datos, me voy a filtro, y técnicamente él nos va a activar en cada una de las opciones el botón que nos permite escoger. Pero recuerda que en algún momento dijimos, oye, él me está pidiendo filtrar todo lo que comience con la categoría C, la letra C. De alguna manera, si me voy a categoría, son pocos registros. Sería de alguna forma fácil identificar que tengo carnes y condimentos, que son los dos elementos que comienzan con la letra C, que es como lo más común que uno resuelve. Acepto. Y de alguna u otra manera me está pidiendo que el precio sea mayor a 2000. Entonces, si me voy a precio, de alguna forma, oye, tengo hartos números, pero de alguna forma, si desactivo y activo, de alguna forma voy a llegar a que ese filtro técnicamente me muestra 3 registros con la condición. Oye, pero él técnicamente oculta todo. Entonces, ahí uno empieza a analizar, oye, me servirá más un filtro avanzado que me extraiga a otro lugar el resultado y que yo lo pueda trabajar. Efectivamente sería como la condición, digamos, más apropiada si es que yo de alguna manera quisiera extraer información. Ahora, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero copiar y llevarlo a otro lugar, también podría ser una alternativa válida y me trae los 3 registros. Oye, pero de alguna manera, ¿sabes qué? Yo no necesito el código, no necesito el stock valor, no necesito quizás el precio en dólar y solamente cogí esas columnas. Entonces ahí uno debe analizar qué es lo que te sirve más, copiar y pegar, que de alguna forma me significaría a mi apreciación un poco más de trabajo según los registros que tenga, o de alguna manera el filtro avanzado que te permitiría a ti extraer esa data y llevarla a otro lugar. Son como las alternativas que uno debiese ir considerando. De alguna forma, si yo vuelvo al filtro normal, oye, ok, obtuve lo que necesitaba, pero ¿dónde está el resto de la información? Entonces, de alguna forma, él te obliga a ir a la variable de filtro y desactivar esa opción. O sea, yo debiese botar ese filtro que dice borrar, me dice volver a aplicar, pero el volver a aplicar es como un actualizar, no es nada más. Si yo quisiera volver a mi 100% los datos, técnicamente debiese borrar el filtro para que eso de alguna manera mantenga la alternativa. Entonces, aquí cuando yo coloqué cantidad resultante, era para que ustedes se dieran cuenta que de alguna forma, claro, o sea, tendría que quizás hacer una función de contar o algo con el estilo para que de alguna manera él lo pueda resolver de manera automática. Pero lo más óptimo sería que de alguna forma, insisto, según tu criterio o según lo que tú necesitas, si te conviene quizás trabajar con un filtro avanzado, dependiendo de la cantidad de información, y llevarlo a otro lugar, o quizás si son pocos registros, quizás copiar y pegar también sea una alternativa válida. De alguna manera ambos tienen pro y contra, en uno tengo que construir las columnas, en el otro tengo que eliminar y dejar solamente lo que necesite, uno de alguna manera te oculta lo que no necesito, el otro no oculta nada, sino que se lleva a otro lugar lo que yo de alguna manera necesito utilizar. Entonces, bajo ese contexto, uno debiese ahí apreciar qué es lo que más se acerca a tu necesidad, para que ustedes ahí lo puedan ir
considerando como una solución óptima a lo que ustedes técnicamente puedan necesitar. ¿Qué otra alternativa tenemos en el filtro? Por ejemplo, tenemos cantidad de registros que cumplan con la siguiente condición: país de origen que contiene la letra I, y de alguna forma el stock valor está entre 1.500.000 y 2.800.000. Entonces, si me voy al país de origen que contenga la letra I, claro, aquí quizás a lo mejor tengo que ir mirando uno por uno, y ya sería una pega. Oye, Alemania sí tiene I, Argentina, Chile, China, Estados Unidos, Corea y Perú no tienen. Pero de alguna forma recuerden que en alguna clase nosotros miramos que tenemos ahí una condición que es el filtro de texto. Y ese filtro de texto te da alternativas o variables que de alguna forma nosotros podríamos de cierta manera considerar. En este caso podría ser una variable que indique contiene, y ese contiene de alguna forma tiene la letra I. Entonces tengo de alguna forma variables que de alguna u otra manera nosotros podríamos ir considerando según nuestra visualización de los datos. Entonces, ante eso, nosotros podríamos trabajar según la condición que usted estime conveniente. De alguna forma lo puedo manipular con un filtro que me permita a mí escoger las casillas, o de alguna forma un filtro que te permitiría técnicamente dimensionar y calificar solo lo que tú técnicamente requieras. Y luego te dice valor entre 1.500.000 y 2.800.000. Ahora, yo te aseguro que si tengo quizá 50 países que escoger, el trabajo va a ser mayor. 50 países y encontrar en los 50 aquellos que contienen la I. Se me podría pasar alguno, no me di cuenta. Entonces aquí lo más efectivo de alguna forma va a ser el comienza, el termina, el contiene, el no contiene. De alguna forma aquí el contiene es aquel elemento que manda, y de alguna forma con eso yo podría aceptar. Entonces, dada esa condición, ¿qué sería lo más apropiado para de alguna forma el siguiente elemento, que técnicamente es tu cantidad o tu stock valor? Y de alguna manera nosotros podríamos ir considerando como solución más óptima, oye, escoger las casillas, o de alguna forma buscar la opción de filtrar por número. Entonces, ante eso, de alguna forma, la opción más correcta y la que debiese ser más ágil va a ser siempre el filtro por número, cosa de que él te dé alternativas para que tú puedas, de cierta forma, entregar una solución más ágil, que es lo que finalmente tú buscas, que es para mí más óptimo, y me entrega una solución sin tanto desgaste. Entonces, ante eso son variables que de alguna forma nosotros podríamos ir ahí considerando como alternativas válidas según nuestro criterio, ¿ya? Así que de alguna manera son consideraciones que nosotros debiésemos tener. Ahí está, stock valor, y él te va a decir, oye, tengo que pinchar todo lo que es entre 1.500.000 y 2.800.000, entonces tendría que harto que no seleccionar o harto que seleccionar. Pero si me voy a la opción filtro de número, él me dice acá entre, y me da la alternativa de poder escoger o definir el rango de valores que tenemos ahí disponible. Entonces, la opción entre sería de alguna forma la condición a seguir, que en este caso es entre 1.500.000, 1, 2, 3, y en menor a 2.800.000. Entonces, bajo esa condición es lo que de alguna manera nosotros debiésemos estimar como una correcta definición. Insisto, considerando que tengo 70 registros, 80 registros, también lo podría hacer seleccionando de uno en uno, pero si tuviese 200, 500, una planilla con 1.000, 1.500 registros, ya el uno a uno quizás nos pasaría un poco la cuenta en base a esa solución. O sea, sería mucho el desgaste para poder validar, siendo que el Excel tiene la alternativa de poder configurar el registro según nuestra consideración, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan en cuenta, tenemos el filtro avanzado, que fue lo que hicimos en la clase pasada, en donde esto extrae,
tengo el filtro normal, que de alguna manera es cuando yo empiezo a seleccionar las casillas de lo que quiero técnicamente filtrar, y el plan B, que de alguna forma, si tuviese quizás un detalle más fino al momento de filtrar, nos entregue esta definición de mayor igual o en menor igual, o entre, o que busque una palabra o una letra o un grupo de letras técnicamente dentro de un concepto. No sería ningún descriterio para poder resolver. Ahí está. Y técnicamente el resultado de estos son 10 registros. Entonces, claro, oye, me oculta todo el resto, no quiero que oculte, quiero que lo lleve a otro lugar. Claro, si lo quiero llevar a otro lugar bajo esta consideración, yo tendría que esto de alguna forma copiarlo y llevarlo a una hoja nueva y decirle que lo quiero pegar y que me pegue los 10 registros. Insisto, mecánicamente quizás puede ser más desgastante, pero ahí cada uno puede evaluar qué es lo que más le conviene según lo que hemos nosotros revisado hasta ahora. ¿Ya? Hasta ahí ustedes me cuentan, Geraldine, Macarena, William, Agüeda, ¿les funciona? ¿Lo repetimos? ¿Alguna duda? Ustedes me van dando feedback. Si quisiera volver a foja cero, técnicamente debiese siempre borrar el filtro y él me va a entregar la información de manera completa y ahí yo técnicamente pudiese registrar de manera manual el valor. Pero de alguna forma uno siempre busca lo más automático, ¿ya? Para que ahí lo puedan ustedes ir considerando. Bien. De alguna manera con eso cerramos el capítulo de los filtros, que como les decía, se puede automatizar, sí, ahí podríamos ir mezclando diferentes herramientas o configuraciones que de alguna manera nosotros podamos ir trabajando. Técnicamente, insisto, no pasa por una mejor práctica o algo que mejora a otro elemento o a otra función, sino que técnicamente esto hay que intentarlo adaptar a lo que ustedes ven en su día a día, o sea, que quizás es más efectivo para tu desarrollo en cuanto a las configuraciones que nosotros podemos tener. Insisto, si yo tengo un volumen importante de datos, creo que quizás lo más aconsejable es construir un filtro avanzado, donde tú traes las columnas que quieres de alguna manera consultar y parametrizas las condiciones o criterios o filtros que quieres aplicar, tal como lo hicimos en la clase pasada. Insisto, si yo lo grabo, lo podría aplicar a un botón y que de alguna forma nos deje eso de manera automática. ¿Ya? Pero son consideraciones que nosotros ahí técnicamente podríamos ir definiendo como una solución. ¿Ya? Ok, la hoja 1 técnicamente era lo que habíamos copiado, la voy a eliminar, ahí está. Y de alguna forma me voy a la hojita final, en donde aquí, de alguna manera, también esto lo realizamos en alguna clase con las funciones iniciales, alguna opción de texto en columna, algún formato en específico, las variables iniciales de técnicamente de sumar los datos, y esta hoja final se vincula contra la hoja consulta, en donde vamos a implementar una función que técnicamente nos va a permitir a nosotros resolver. Como esto de alguna forma quizás puede tener un poco más de elaboración, les fui dejando ahí la pauta. De alguna manera esto ya debe ser para nosotros ser un poco más simple, los pasos están ahí a la mano y de alguna manera ustedes podrían ir considerando la posible solución. Viene todo pauteado de alguna forma para que no tenga que tomar nota, salvo esto que ya debe ser algo que está completamente logrado, que son las funciones iniciales, que son las de autosuma que aparecen acá disponibles. ¿Ya? Listo, comenzamos con la primera acción que dice texto en columnas. Divide el contenido de una celda técnicamente y para eso debe ir a la herramienta datos y texto en columnas. Entonces recuerda que nosotros podríamos seleccionar uno, pero tendría que hacer el proceso de uno en uno, o de alguna manera podría seleccionar todos los datos, ahí está, y con la información seleccionada debiésemos ir a la herramienta. Entonces, la herramienta que te divide el contenido de una celda es texto en columnas y para eso marqué los datos, insisto, podría marcar solamente una celda y esa celda técnicamente hacer un ejercicio o ya lo tengo más o menos claro y no tengo ningún conflicto, lo más recomendable es tomar el grupo completo y dividir los elementos. Entonces, tomo los datos, voy a datos, y escojo la alternativa que es texto en columnas. Ahí está. Todos los Excel lo tienen, quizás la figurita podría cambiar en algún momento, pero nada tan grave. Recuerda que aquí te aparecía el asistente
estoy en el paso 1, llegué a la herramienta, estoy en el paso 2, texto en columnas, y dice, aparecerá un asistente con 3 pasos para resolver. La letra A, o sea, el primer paso, me pide definir si es delimitado o si es de ancho fijo. Recuerda que en alguna clase vimos los guiones y cosas por el estilo que eran delimitados, que técnicamente lo que significa como delimitado es si yo tengo un espacio, una coma, un guión, un slash, una barra, o algo que técnicamente identifique la división de los elementos, ¿ya? En este caso, de alguna manera, no tengo ninguna división clara, pero tengo la alternativa de que todos tienen el mismo ancho, o sea, técnicamente todos tienen 4 caracteres, 2 letras y 2 números. Entonces, como no tengo ningún elemento que los divida, no tengo un guión, un slash, una coma, un espacio, nada, de alguna forma la condición es de ancho fijo. Ahí está. Y de alguna forma es lo que yo te definí en la letra número A, que es seleccionar ancho fijo. Siguiente, paso 2. Me dice definir la división de la información, o sea, ¿qué es lo que tú quieres dividir? La letra del número, y eso de alguna forma lo debes configurar en este sector que está acá, donde dice AB y el número 10, y hacia abajo el 11, hasta todo lo que tú seleccionaste, que debe ser el valor 25, ahí está. Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos que definir de manera manual la división. En este caso, voy con el mouse y de manera ahí precisa me debiese ubicar en el lugar donde está el término de la letra B y el inicio del número, o sea, al centro donde yo quiero dividir. Clic y de alguna forma él me permite a mí resolver. Oye, me falló el pulso y lo hice en un lugar que no corresponde. En la parte superior, acá te da las instrucciones para crear una línea, una división. Técnicamente debo hacer un clic en la ubicación deseada. Para eliminar una línea o una división, haga 2 veces clic. Entonces, encima de la línea, 1, 2, y se eliminó. Y vuelvo a estar posicionado en donde yo técnicamente necesito. A lo mismo lugar, clic, y técnicamente él divide la configuración. Y por último, siguiente, y me pregunta el destino. De alguna manera, como tengo las letras al lado, en la columna C, efectivamente deben quedar en ese lugar, por lo tanto, aquí no tengo ningún cambio. De alguna forma, el cambio se aplicaría si es que yo quisiera cambiar el destino de los datos. En este caso, ese destino no cambia, porque las letras quedan en la letra C, en la columna C, y los números automáticamente van a ir a parar a la columna D, donde está definido para ese lugar. Entonces, de alguna u otra forma, con eso técnicamente vamos a finalizar y resolvemos a esa configuración. ¿Hay datos? ¿Desea reemplazar? Sí, y de alguna manera resolvemos bajo ese contexto. Recuerda, tenemos 2 alternativas, texto en columna con delimitado o técnicamente de ancho fijo. Esto de alguna manera también lo habíamos revisado y de alguna forma está la pauta para que usted pueda ir chequeando paso a paso y poder ir configurando. Agüeda, ¿cómo le fue? ¿Pudo resolver? Usted me cuenta, William, Maca, Geraldine. ¿Todo bien? Sí, Perfecto. profe. Súper. Todo bien. Todo bien. Perfecto, listo. Genial. Voy con el promedio de controles y de aquí de alguna forma te digo, oye, selecciona solamente el rango requerido. Nota, si advierte un posible error, se debe omitir debido a que la función es correcta. Me dice promedio de controles. Voy a inicio, voy a marcar la opción que indica promedio, ahí está. Y claro, él marca todo el contorno, pero de alguna forma a mí no me sirve la solemne 1, la solemne 2 y tampoco la asistencia. Lo que a mí técnicamente me sirve es el control 1 y el control 2. Por lo tanto, marco los 2 elementos y presiono Enter. Ahí está. Entonces, de alguna forma, él te dice, oye, mira, te dejó un botoncito verde al lado izquierdo o un triángulo verde que de alguna forma te está alertando algo. Y ahí te da alternativas que es importante reconocer, en donde ese triangulito verde no es técnicamente un error, sino que de alguna forma es una advertencia que él de alguna manera te indica que tú tienes celdas que están siendo omitidas. Oye, no tomaste solemne 1, no tomaste solemne 2, tampoco tomaste la asistencia y solo tomaste control 1 y control 2.
Primera opción me está diciendo que la fórmula omite celdas. Segunda opción me dice actualizar la fórmula para incluir todas las celdas, o sea, lo que él me mostraba en un principio. De alguna forma yo tengo que omitir el error porque para nosotros la función está correctamente implementada. Solo estoy tomando lo que técnicamente necesitamos para poder resolver. Ahí está. Y se fue ese triángulo verde que tengo para resolver. Si hago el segundo para ver qué es lo que ocurre, tomo promedio, ahí está. Me marca algo que no corresponde, me marca el valor que está más cercano, que sería el 5 que está en la parte superior, y marco control 1 y control 2. Ahí está. Solo el rango que necesito. Y presiono Enter. Y mantiene, digamos, la advertencia. O sea, si yo quisiera esto arrastrar, todos quedaron con la advertencia. Entonces, de alguna forma, claro, ¿qué es lo que me conviene? Hacer el cálculo, tomarlo, arrastrar, y de alguna forma tomar luego todas las variables, y técnicamente en ese botón que indica de que tengo algo pendiente o algo que el Excel considere incorrecto, de alguna u otra forma tendríamos que omitir el error para que esto de alguna manera no ocurra de esa forma. Insisto, es un efecto visual que quizás te podría complicar o podría llamar la atención, en donde la solución es simplemente omitir el error, porque técnico, como tal le decía, no tiene error. Lo que el Excel asume como una posible falla es que no marcaste todo el contorno de los datos que para él están disponibles de ser usados. Entonces, de alguna forma, esa condición es aquella que de alguna forma nos refleja esa posible, digamos, causa de error. ¿Ya? De alguna forma, con eso resolvemos a ese punto de actividad. Luego me dice el promedio del alumno, y aquí te da porcentajes. Entonces aquí de alguna forma es una fórmula manual porque no tengo ninguna función de Excel que no haga este cálculo. El 40%, el 35% de un valor y el 25% de otro valor. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros tenemos la chance de poder definir, oye, qué rango o qué celdas van a tener qué porcentaje. Por lo tanto, es una fórmula completamente manual que nosotros debemos resolver. También lo pide en la prueba, pero asociado al sueldo líquido, al sueldo base, y te va haciendo cálculos. Por eso es importante que de alguna manera yo pueda reconocer que estas son fórmulas manuales que voy a tener que ir parametrizando según el requerimiento. O sea, no tengo una fórmula que me permita obtener el 20% o el 13% de descuento de la FP o el 13,25%. Entonces, de alguna forma, son fórmulas manuales que tenemos que ir considerando. Y para eso es una fórmula manual en donde por función matemática todo debiese ir por separado o técnicamente encerrado en una configuración. Por lo tanto, de la solemne 1, ahí está, yo le voy a decir que tome el 40%. Pero ¿dónde tengo el 40%? Lo tengo como instrucción, por lo tanto lo debo digitar y configurar. Ahí está. Entonces, de F7, que es técnicamente la solemne 1, lo estoy multiplicando por el 40% que nosotros estamos ahí reflejando como solución. Primera tarea, de la nota 1, saca el 40%, más. Y como decíamos, siempre va empaquetada la fórmula. De la solemne 2, él te pide otro monto, técnicamente por el 35%. Ahí está. Listo. Y ahora me dice que nuevamente debo abrir el paréntesis, pero le falta el signo más, para que de alguna manera permita sumar el tercer valor, que técnicamente es el promedio de controles, que lo puedo tomar desde ahí. Ahora, si no lo puedo tomar, yo con mis flechas en el teclado me puedo mover hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, y de alguna manera ubicar la celda que tengo para utilizar, que en este caso quizás si no la puedo tomar, me puedo desplazar por donde yo estime conveniente e ir a buscar la celda que yo pueda necesitar. Ahí está. Y eso va a ser multiplicado por el monto que estamos definiendo, que sería el 25%. Si no coloco el símbolo del porcentaje, lo más probable es que el monto se me dispare o no me cuadre quizás, y ahí yo debiese chequear técnicamente la construcción de la función, ¿ya? No hay una regla, no hay una norma, y de alguna forma en la actividad final él te permite vincular eso a un sueldo o a un monto imponible, que son las condiciones que hay. Entonces, para que usted lo considere, ahí el símbolo del porcentaje es relevante para obtener el resultado preciso y exacto.
¿Ya? Con eso presiono Enter y él me entrega el primer resultado que es un 3,35. Oye, ¿lo podría arrastrar? Claro, de manera ágil yo podría técnicamente arrastrar la solución, pero aquí de alguna forma si buscamos definirlo para practicar, puedo hacer el segundo, abro el paréntesis, de la solemne 1 por técnicamente el 40%. Ahí está, más paréntesis de la solemne 2 por un 35%. Ahí está, más paréntesis del promedio de controles, ahí está, por un 25%. Con eso de alguna forma ya tengo disponible una parte de mi solución que técnicamente es el cálculo manual de un porcentaje sobre un valor en específico. Aquí de alguna forma podría haber sido 1, 2 o 3. De alguna manera lo que buscamos es que es una fórmula que yo siempre debo configurar de manera manual. No tengo una función que técnicamente me rescate el 25% de algo, por lo tanto me obliga a generar esto de manera manual. Súper importante, aquí recuerda que yo debo certificar si yo necesito que todos estos elementos desciendan, porque si necesito fijar algo, recuerda que teníamos la tecla F4, si es que yo de alguna manera necesitaba dejar algo estático y técnicamente asegurar que mi función se aplique de manera correcta. Aquí no hay nada que fijar porque necesito que al arrastrar todo vaya descendiendo de una posición, fila a fila. Por lo tanto, el tema del fijado aquí técnicamente no aplica porque no hay nada que mantener fijo como solución. De alguna forma, con eso resolvemos el punto número 4, en donde es una fórmula manual, que insisto, lo único que te exige como funcionalidad es ir encerrando entre paréntesis por regla matemática cada una de las configuraciones que nosotros tenemos ahí al disponible. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo nos va. Todo bien, profe. Perfecto. Abuela, ¿cómo le va? Maca, Geraldine. Me dio otro resultado arriba y no sé por qué. Puede ser que te falte el porcentaje, revisemos. Mira, ¿en cuál te dio diferente, Abuela? Arriba. ¿En el primero? Sí. Ok. Me dio 2.9. Y si revisamos la fórmula, déjame darte un poquito más de zoom. Ahí está para que puedas comparar. Ahí me dio 3,35. Coméntame tu fórmula. ¿Qué es lo que te dice? ¿Es igual F7 por 40%? Sí. Más G7 por 35%. Ah, no. Esa parece que esa me la salté. Sumó Ya, solamente la 7. ahí comparte con lo que te estoy mostrando por pantalla para ver si te ayuda a ese resultado. Ya. Sí, voy a ir con eso. Revísalo, te esperamos para poder avanzar. No hay problema, chequéelo. Y veamos su solución. Usted nos cuenta, Wea, y le esperamos para poder avanzar. 17 por 35. Por ciento, correcto. Tiene que ser con el tema del por ciento ahí para tenerlo en consideración. Y ahí que tiene un paréntesis igual, ¿cierto? Sí, siempre con paréntesis, sí, correcto. Más 10 K7 por 25%. Me sale que hay un problema con esta fórmula.
¿Estás con celular o tienes la posibilidad de compartirnos la pantalla? Estoy con el celular. A ver si nos muestra con el celular. Voy a dejar de compartir yo, a ver si me puede mostrar ahí lo que tiene por pantalla, o no tiene forma de mostrarlo. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo tendría que hacerlo para mostrarlo? Pero usted la pregunta es, ¿tiene internet en el computador donde está, cierto? Sí, Ya, en su teclado tiene la tecla ALT y la letra S. Presione la tecla Alt, que está en la parte izquierda de su teclado, al lado del FN por el lado izquierdo, abajito de la X. sí, Presiónela sin soltar esa tecla y luego presione la tecla S de sábado. ya. Y ahí te debiese compartir una pantallita. ¿Te apareció una pantalla? No, porque sale que hay problemas. Primero tengo que cerrar eso, ¿cierto? No debiésemos tener problema. ¿No? Si tú presionas, baja la pantalla del Excel y abramos la pantalla del Zoom para poder ver tu pantalla. Ah, no, no me deja mover, porque sale con que hay problemas, no me deja bajar nada. No Ya deja dale bajar. Enter entonces, dale Enter y veamos, dale o escape, arriba escape, para que te deje salir de ahí. Ahí sí. Listo, vamos a la pantalla del Zoom entonces. Como la pantalla. Cuando entró a la reunión, ¿Yo? si usted va, tiene que haber como una camarita azul por ahí, en su barra de tarea abajito. Pero estoy con el celular yo. No estoy con tengo el computador y tengo la clase estoy con el celular y también estoy con el computador haciendo los ejercicios. Ya, entonces ya, mira. Ok, vamos al Excel entonces. Vamos al Excel a Weda. Vamos al Excel desde cero. Yo te voy a guiar para que podamos resolver. Ya. ¿Qué tiene usted en la celda que dice L7, la que tiene el primer promedio? ¿Tiene algo o no tiene nada? Nada. O sea, Ya. ahora me aparece, tengo X, o sea, es igual, paréntesis, F7 por 40%, cierra paréntesis, más G7. Ah, me falta un paréntesis, parece, Eso, ¿cierto? listo, viste, ahí te falta abrir el paréntesis. Ok, eso es importante. Bien, más paréntesis G7 por 35%. Sí. Cerramos el Ah, paréntesis, más, y se abre el otro paréntesis. perfecto, K7 por 25%. Sí, Y cierra paréntesis. ya, ahora Enter, sí. Ah, 3.5. Sí, ahora sí. Eso listo, era. ok, eso Ya, era, ya, perfecto, bien, bien. Eso lo puedo arrastrar sin problemas para poder llegar al mismo resultado en todas las celdas. Súper bien, Agüeda, impecable. ya, vale, Ok, muchas gracias. súper, gracias a usted. Ok, punto 3, 4 ya resuelto. Vamos al punto número 5, que te pide promedio o formato condicional según esas condiciones. Entonces recuerda que debo estar posicionado en la ubicación, ir a inicio, formato condicional, técnicamente seleccionar nueva regla, luego la segunda opción, configurar y técnicamente vamos a aplicar el formato. Entonces recuerda, lo primero que él te pide técnicamente es estar en la celda o en el grupo de celdas que yo quiero configurar, que técnicamente van a ser todos los promedios finales. Ahí están seleccionados. Desde L7, desde el 3,35 hasta el L22, que es el 4,36. ¿Ya? De alguna u otra forma, el formato condicional es aquel que nos ayuda a resaltar una celda según una condición. Por lo tanto, me dice si el promedio del alumno es mayor o igual a 4,0, relleno amarillo, letra azul. Entonces, inicio, formato condicional, y me dice nueva regla. Ahí está. Eso está en la letra A, B y C, que yo te estoy mostrando acá al ladito con las funciones que voy a mostrar para que de alguna manera tú te puedas ir dando cuenta de que está el seguimiento en ese lugar. Entonces, inicio, formato condicional, nueva regla, y de alguna manera me dice, escoge la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Ahí está. Seleccionar nueva regla y luego la segunda opción,
aplicar formato únicamente a la celda que contenga. Y luego me dice configurar, pero cuando hablamos de configurar, es decir, el valor de la celda, no me sirve la opción entre, debe ser mayor que, y aquí de alguna manera es bien estricto porque debe ser 4,0, porque así está descrito de alguna forma en tu plantilla. Si en tu planilla dijera 4,0, debiésemos de alguna forma configurar bajo ese contexto. Podría ser una coma o un punto según la configuración de tu computador, para que de alguna manera lo tengan ustedes ahí claramente identificado. Insisto, probemos con 4,0, que es el estándar, pero se podría dar el caso de que en algún computador nos dé un valor en vez de coma por un punto. Entonces puede ser un elemento a considerar. Una vez que yo definí valor de la celda mayor que 4,0, me voy a la opción formato, y en formato él te dice, ok, relleno y fuente. La fuente, que es el color de la letra, me dice que el color es azul. Ahí está la opción color, que indica automático, y que de alguna forma yo debo marcar el color azul. El azul que queda, o sea, no es que sea predominante o alguna definición en particular, sino que busquemos un azul para hacer el contraste con el color de fondo. Si el promedio es mayor o igual a 4, técnicamente el relleno va a ser amarillo y la letra azul. Tengo la fuente, que técnicamente es azul, y me falta el relleno, que técnicamente debe ser amarillo. Ahí está. La vista previa, fondo azul, letra, o sea, fondo amarillo, letra azul, pero él me dice que es mayor o igual. Valor de la celda, y aquí me dice mayor que. Entonces aquí de alguna forma debo cambiar y definir la opción mayor o igual que es lo que de alguna forma se está solicitando como requerimiento. Ahí está. Y con eso técnicamente tengo la primera regla resuelta. O sea, los que de alguna manera aprobaron van a ser amarillos con color azul. Si lo acepto, de alguna forma, él coloreó solamente en amarillo y azul aquellos elementos que estaban aprobados. Con la misma selección de los datos, con los mismos valores seleccionados, voy a hacer el mismo proceso, pero ahora la regla va a ser completamente diferente. Si el promedio es menor a 4, relleno rojo, letra blanca o fuente blanca. Y de alguna forma el proceso es el mismo. Me dice estar posicionado en la ubicación. Podría hacerlo para 1, tendría que hacer quizás de 1 en 1, pero aquí lo más sano es seleccionar todo. Luego inicio, luego formato condicional, y luego me dice nueva regla. Y que escoja de alguna forma la segunda opción. Ahí está. En donde el valor de la celda me dice que sea entre. Pero nosotros no necesitamos entre, necesitamos que sea menor que. Ahí está el menor que. Y digito el 4,0. Ahí está. Y ese 4,0 de alguna forma tiene un formato. Y ese formato es relleno rojo y la fuente de color blanco. La fuente siempre aparece en automático porque el color negro, de alguna manera yo busco el color blanco, acepto, y ahí estaría el resultado para los que estén reprobados. Valor de la celda menor que 4,0 y de alguna forma el color técnicamente rojo con letras blancas. Con eso yo puedo técnicamente aceptar y él va a resaltar en rojo las configuraciones requeridas. El pauteo, letra A, B, C, D, de alguna manera para que ustedes lo puedan ir teniendo a la par, y luego la letra E, que técnicamente permite definir el formato seleccionado. Podría haber ocupado también la opción de formato condicional, reglas para resaltar, es mayor que, es menor que. Claro, tendría también esas alternativas que podrían ser válidas, pero el común de todos los Excel debiésemos llegar a la conclusión de que la nueva regla te lleva a definir el formato que tú técnicamente estimes conveniente. Si buscamos un formato estándar, podría haber sido técnicamente reglas para resaltar, pero si buscamos de alguna forma alguna condición en específico que nosotros queremos definir, técnicamente sería como la opción más práctica, la que acabamos de ver de configurar una nueva regla, y de alguna manera la segunda opción, aplicar formato a las celdas que contengan.
Ustedes me cuentan hasta ahí para poder ir resolviendo. Todo bien. Perfecto, William. Abuela, ¿cómo le fue? Geraldine, Maca. Súper, profesor. Perfecto, listo. Bien. Ok. Listo. De alguna forma, luego vienen las condiciones de promedio, promedio final, mejor promedio y peor promedio. Entonces, de alguna manera, esto no tiene pauta porque de alguna forma debiese ser algo que no nos debiese complicar en lo absoluto resolver, que técnicamente es el promedio de la solemne 1. Ahí está. Y me voy al promedio, clic, y debiese escoger el rango requerido, que en este caso técnicamente es el promedio de la solemne 1, y presiono Enter. Luego me dice el promedio de la solemne 2, por lo tanto marco promedio y de alguna forma la solemne 2, ahí está. Promedio final del curso, promedio del alumno, promedio pero de esas calificaciones. El mejor promedio, la misma historia, clic, el máximo pero de ese grupo de valores. Y el tercer valor técnicamente que busca el promedio más bajo, no de ese rango, sino que del promedio del alumno. Ahí está. Y con eso me entrega el 4,2, 4,8, 4,6, 6,0 y 3,0 para de alguna manera poder resolver a esa configuración. Todo está dentro de las variables de autosuma y de alguna forma las funciones que tenemos ahí predeterminadas para poder resolver. ¿Cómo va, güey? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya funcionado? Si tiene alguna duda, después nos quedamos trabajando. Así que nos queda la última parte y nos quedamos si es que tiene alguna cosa atrapada. Así que con calma, sin estrés. Yo te ayudo a resolver, ¿ya? Ahí me va contando en qué quedó ahí pendiente. Bien. Última hoja, consulta. Y de alguna forma aquí te parametriza técnicamente dos solicitudes. En este lugar me dice identificador solo número y para eso yo necesito validar técnicamente esa celda. Lo que necesito es que aparezca el botoncito con todos los números de los alumnos que tengo en el sistema. Y para eso me dice identificador solo número, realizar una lista con todos los números de lista de los alumnos. Para eso tiene que ir a datos, validación de datos y lista. Esto es lo mismo que tienes que hacer con el root en el ejercicio de la liquidación que tienen como actividad final. En la opción permitir, por defecto muestra cualquier valor, debe seleccionar la opción lista y en origen haga clic izquierdo y seleccione todos los valores que necesita listar. En este caso, la hoja final y todos los números de los alumnos. Entonces, ahí está la pauta que nosotros debemos considerar. Estoy en la celda en donde debe ir el número, me voy a datos y en datos encuentro la condición de validación de datos. Ahí está. Y él te dice, en la opción permitir, por defecto muestra cualquier valor, ahí está, cualquier valor, y debemos seleccionar la opción que indica lista, ahí está. En el origen, haga clic izquierdo, ahí está, y luego seleccione todos los valores que necesita listar. En este caso, voy a la hoja final y selecciono todos los números de los alumnos. Voy a la hoja final y selecciono todos los números de los alumnos. Ahí está. Con eso, de alguna forma, resuelvo y él me debiese entregar ahí el listado con todos los números que están disponibles. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo les va. A ver, profe, ¿puedo repetir, porfa? Estaba pajareando. Sí. Voy de nuevo, voy a borrar y voy a dejar eso, validación, y voy a indicar permitir cualquier valor.
estoy en la celda que técnicamente va a soportar el identificador del solo número, o sea, la celda C8. Ese lugar es el que yo quiero validar y quiero que me aparezca el botoncito de lista con todos los números que están disponibles en la planilla final, que sería del 10 al 25. Ahí está. Entonces, estoy en consulta y me dice que vaya a datos, validación de datos, lista. Datos, validación de datos, y en permitir debiésemos escoger una lista. En origen, hago clic y voy a la hoja final y selecciono todos los números que se van a listar. Solo los números. Y de alguna forma presiono aceptar. Con eso lo que él entrega es ese botoncito con opciones en donde me voy a encontrar con números del 10 hasta el 25, que son los montos que tenemos que escoger para que nos cargue automáticamente el nombre del alumno y el promedio final. Ahí tú puedes escoger cualquier valor y nos debiese rellenar automáticamente el nombre del número 15, que sería en este caso Carlos Correa, y de alguna forma el promedio final, que sería técnicamente el promedio final de Carlos Correa, que sería un 3,23. Eso es lo que él técnicamente nos debiese permitir automatizar. ¿Pudiste, William? Maca, Abueda, Geraldine. Ahí lo espero, revísenlo con calma. Está la pauta acá al lado derecho para que lo pueda usted chequear. Revise, usted me comenta. ¿Se dejó, William, o tiene algún problema? Si tiene una versión quizá de Excel muy antigua, puede ser que no tenga algún conflicto con esa función. Sí, no me deja ir a la la otra pestaña final. Sí, ya, ok, mira, en ese no, caso, no me acepta. la versión de Excel puede ser que nos complique, entonces quizás lo más sano para resolver de manera ágil sería copiar esa columna código de los números, copiarla de final y llevarla a consulta y pegarla en algún lugar, digamos, oculto para que no nos complique por acá Ya. y validar en la misma hoja. Debe ser una versión de Excel, parece que la tuya era 2007, ¿cierto? 2003, por ahí era. 2003. Claro, entonces puede ser que no lo soporten esa versión ya, esa validación. Sería como el curso alterno, llevarse los códigos a ese lugar, a la misma hoja, para poder configurar. Y lo vas a buscar a ese lugar, copiar y pegar, y lo resolvemos a ver si funciona de esa forma. Yo creo que por ahí puede andar. Ahí me dejó. Lo ¿Viste? copié a consulta, Y hice la fórmula y me dejó. perfecto, claro, debe ser que la versión no lo soporta y hay que colocar quizás alguna otra función ahí que se llama indirecto, pero ahí hay que validarlo si está aún vigente como condición, ¿ya? Ok, súper. Poco dinosaurio mi equipo. Sí, claro. Está bien. No se puede resolver aún, así que no hay problema. Listo. Y de alguna forma la última etapa es la búsqueda de los datos. Y aquí de alguna forma es buscar B para encontrar
los datos del nombre y el promedio final. Y te da la descripción de alguna forma de lo que nosotros fuimos ahí declarando como solución. El valor buscado corresponde a la celda por la cual se consultará la información, que en este caso va a ser C8, donde está el identificador. La matriz corresponde a la información definida en la base de datos, que técnicamente es la hoja llamada final. Y un tema importante es que considere como primera columna de selección aquella que contiene el dato a consultar. En este caso la selección comienza por el número, dejando fuera de la selección las letras. Por último, dice indicador de columna, debe mostrar en este caso el número 2, de alguna manera porque es aquella que contiene el nombre, y ahí tenemos que contar cuál es la segunda columna que necesitamos mostrar, pero ahí de alguna forma es un tema mental más que funcional, ¿ya? Y el rango o ordenado, que son las alternativas que muestran el cuarto recuadro, recuerde que debe digitar 0 para buscar y encontrar la coincidencia exacta. Entonces, recuerda que estoy posicionado en el nombre del alumno, voy a la función que es igual, escribo los 3 o 4 primeros caracteres. Recuerda que ahí te mostraba buscar, buscar H, buscar B, y esto de alguna forma es idéntico al tema de la liquidación, pero bajo otro formato y otro tipo de condiciones. Voy a ir a buscar B, 1, 2, y luego me voy al fx para técnicamente cargar la función. Siempre es el mismo proceso, ubico la función y luego la cargo para que él me muestre el asistente, que es lo que te muestra por pantalla. Ahí está. Entonces, una vez que ya digité, una vez que ya seleccioné, insisto, lo puedo repetir, signo igual, escribo los 3 o 4 primeros caracteres, ahí está. Busco la alternativa que yo necesito, que en este caso es el buscar B, 1, 2, y me voy al fx para poder técnicamente resolver. Ahí está. Y con eso él me entrega las 4 variables, en donde me indica que el valor buscado va a ser simplemente C8, aquella celda que contiene el identificador. Recuerda que ahí solamente es una celda y no tenemos nada más que hacer. Luego te dice la matriz tabla, y la matriz tabla de alguna manera es la hoja final, y me dice, ojo, no consideres la columna letras, porque de alguna forma son todas las letras iguales y no tengo cómo buscar, o sea, cómo me va a entregar un resultado si son todas iguales, cuál me va a demostrar. Por lo tanto, esa columna letras se omite y yo debiese seleccionar desde el número hasta el último dato disponible, que sería el promedio del alumno. Pero de alguna forma él te quiere mostrar la columna del nombre, y tengo columna 1, el número, columna 2, el nombre del alumno, columna 3, solemne 1, solemne 2, la columna 4, control 1, columna 5, control 2, columna 6, asistencia, columna 7, promedio de controles, columna 8, y promedio de alumno, columna 9. Entonces recuerda que aquí yo no necesito el número y esto es mental. Entonces, si yo quiero mostrar de esta matriz en qué columna está el nombre, yo debiese decir 1, 2, y aquí en el indicador de columna solo debiese digitar el número 2, nada más. Y por último, el rango va a ser 0, para que busque la coincidencia exacta. Eso es lo que de alguna manera describe esta solución en ese ejercicio. Te da la pauta para que tú de alguna manera puedas definir la configuración. Si acepto, ahí me entregó el nombre de Carlos Correa. Ahora, si yo voy a la lista y de alguna forma cambio el número, automáticamente va a ir cambiando los nombres de los personajes. Ahí está. Y esto va mutando según lo que tengamos ahí disponible. Ahí está. Luego, la misma tónica para el promedio final. Misma solución. Estoy en el lugar, es igual, y escribo los 3 o 4 primeros caracteres. Buscar B, 1, 2, y me voy al fx para poder resolver. Valor buscado, el identificador, no hay más, C8. De alguna forma te lo plantea el ejercicio. Valor buscado corresponde a la celda por la cual se consultará la información, C8. Matriz tabla, y me dice corresponde a la información definida en tu base de datos llamada final. Voy a final y marco todos los datos. Ahí está. Pero ahora me pide el promedio final, o sea, me pide la última columna, y te dice contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La columna que yo quiero mostrar es la número 9. Entonces, indicador de columna,
Aquí recuerda que va solo el número, técnicamente va a ser la columna 9, y el rango técnicamente va a ser 0. Con eso, de alguna forma, al momento de aceptar, técnicamente, si yo cambio de alguna forma el valor, automáticamente me cambia el promedio y la calificación del alumno según lo que tú técnicamente puedas ir definiendo. Ahí está. Súper, profe. Impecable. De alguna forma, esto es parte fundamental de tu prueba porque la mecánica se repite, pero de alguna forma bajo otras condiciones, ¿ya? Lo último que recuerda que te pide esto en la prueba es guardar con clave, con seguridad. Entonces recuerda que al momento de guardar, yo me voy a la opción de archivo, me voy a guardar como, y de alguna forma al momento de examinar, él técnicamente me entrega la alternativa de herramientas. Donde tú quieras guardar, en el escritorio o donde tú estimes conveniente, no hay ningún problema. Voy a llamar a eso repaso 0806 versión 2. Pero el punto clave para guardar con seguridad es el concepto de herramientas. Ahí está. Herramientas, opciones generales, y ahí tú puedes guardar con la contraseña para poder abrir el archivo y para poder escribir en el archivo. Entonces recuerda, archivo, guardar como, examinar, para encontrar este menú de guardado, en donde debo activar la opción de herramientas, opciones generales y colocar la clave 1234, 1234, acepto. Él te va a pedir sobreescribir la clave las 2 veces para abrir y escribir 1234 y de alguna forma guardo mi ejercicio. Si cierro todo y voy a buscar el archivo que se llama actividad o repaso 0806 versión 2, lo primero que él va a hacer a modo de seguridad es pedirte la clave. Sin la clave 1234 no podría abrir el archivo y 1234 no podría técnicamente escribir en el archivo. Entonces son de alguna manera componentes que se van a evaluar en tu actividad final, pero claro, bajo diferente contexto y bajo otra estructura, que es lo que de alguna forma debemos comenzar a diseñar para la próxima clase. ¿Ya? Geraldine, ¿cómo te fue? Macarena, William, ya creo que estamos ok. Agüeda, ¿usted cómo va? ¿Logró avanzar? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Ok, si ya están ok, los dejo liberados, me quedo con Agüeda para poder ayudarle un ratito. Y Geraldine, Maca, si ya están ok, William, perfecto, los dejo liberados y nos juntamos el próximo miércoles, ¿les parece? Ok, profe, Ok, profe. ¿Sí? lo que pasa es que a mí no me llegan las grabaciones. Tengo ¿No? la última, creo que es del 18 de mayo, junio. Yo te copio ahora al terminar, la publico y te mando todos los links que están disponibles, ¿te parece? Ya, Súper. ok, Toma, no, Geraldine, yo te lo veo enseguida, no te preocupes. Terminamos y te mando todas las grabaciones de las clases, ¿ya? ya. Gracias. Súper, que esté muy bien. Igual. Chao, 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 Maca, que esté bien. Chao, Chao. Geraldine, que esté bien. Chao. Chao, William. Ya, Agüeda, active el micrófono y me cuenta en qué quedamos para poder ayudarle. Está por ahí, Agüeda. Usted me cuenta. Agüeda está por ahí. Listo. ¿En qué parte quedó para poder ayudarle? Sí, le estaba hablando, pensé que estaba con el Estaba sin micrófono. micrófono. Ok, no hay problema, está bien. Ya me quedé perdida ahí en consulta. Ahí no entendí porque iba muy rápido y Ya, tranquila, pero la primera parte de los colores la pudimos resolver, hasta ahí quedamos bien. los colores ya iba, no, aquí eran promedio, ¿cierto? Claro, ¿logró resolver los colores o no? No, Ya, ok. Marquemos entonces todos los promedios finales, desde el 3,35 hasta el 4,36. ya está todo listo. ¿Listo? Vamos a inicio y vamos a formato condicional. ¿Ya? Nueva regla. Sí, dentro de la opción te va a decir nueva regla.
Hago un clic y te va a aparecer un recuadro, ¿cierto? Con opciones. Sí. La segunda opción dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. La segunda opción. Ya la pinché. Perfecto, y te dice valor de la celda y te dice entre. Voy a cambiar el entre y voy a definir mayor o igual que. Entre, ya, mayor o igual que. Ah, Claro, eso fue lo que me faltó. claro, ahí lo Eso tienes que fue. cambiar el entre y dejar mayor o igual que. Ya, ahora sí. Ahí sí, ¿Listo? ya. Y ahora le vas a decir al ladito 4,0, que es la nota que tenemos que configurar. ¿Ya? Sí, Listo. Luego en formato, ahí tienes que hacer un clic en formato y la fuente va a ser de color azul. Fíjate que la palabra fuente aparece arribita y al centro te dice color automático. El automático lo tenemos que cambiar por el color azul. ya, Y arribita donde dice fuente, luego dice borde y luego dice relleno. Vamos a marcar ya, relleno y el relleno va a ser amarillo. Y tú escoges el amarillo y aceptas. ya. Ahora acepté. Perfecto, y aceptamos. Y te dejó todos los mayores a 4 con amarillo y letra azul, ¿cierto? Sí, Perfecto. sí. Seleccionemos todo de nuevo, desde promedio 3,35 hacia abajo. Marquémoslo de nuevo. Y Ya vamos a lo repetir el marqué. proceso. Inicio, formato condicional, nueva regla. Nueva regla. La segunda opción, Segunda opción, ya. Y aplicar después entre. formato. Perfecto, ya no quiero ente, sino que ahora busco las menores. Menor que 4,0. Menor que 4,0. Y me voy a formato. Ahora, Menor, el relleno, el que está marcado, menor, menor que menor que, claro, 4,0. 0,0. Y luego me voy a formato y marco relleno de color rojo y la fuente de color blanco. Relleno rojo, fuente blanco. Relleno, acepto, ¿cierto? Después de relleno, No, pero ya marcó el relleno rojo rojo, sí. y la fuente la fue a cambiar, donde dice fuente, No, la fuente no. La ya fuente vamos a la blanca. fuente y digámosle que donde dice automático quiero que sea blanco Ya. y acepto. Y aceptar de nuevo. Correcto. Ya, ahí sí. ¿Lo Ahí pintó? me quedaron, sí, me quedaron rojo el 3,5, el 3,23, el 3,0 y el Perfecto. 3,35. Fíjate en las instrucciones, Agüeda, que yo te dejé la solución ahí mismo. Fíjate que en el punto 5, en los cuadritos que están con colores, te dejé formato condicional y te puse ahí columna promedio alumno, regla 1, si el promedio es mayor o igual a 4, relleno amarillo, letra azul, y la regla 2, si el promedio es menor que 4, relleno rojo, letra blanco, ¿cierto? Sí, Y a sí, la sí lo derecha veo está ahí. el paso a paso, todo lo que acabamos de hacer ahora. Estar posicionado en la ubicación, ir a inicio, formato condicional, nueva regla, selecciona la segunda opción, configurar valor de celda mayor o igual que 4 y de alguna manera seleccionar el formato para aplicar lo requerido. Ahí te dejé la pauta para que tú lo puedas después practicar y aplicar si es que es necesario en la actividad final. ¿Ya? Ya. Sí, ahora me Súper. quedó Vamos a claro. la hoja consulta. Vamos a la hoja consulta. Ya. Hoja consulta. Listo. Ya. Donde está el identificador solo número, ¿cierto? Que hay una cajita que está ahí disponible, ¿cierto? Digite identificador solo números. Sí, Y abajito tenemos un recuadro donde nosotros debemos digitar, ¿cierto? sí, Ya, vamos a ir a ese recuadro, ahí debo estar posicionado y vamos a ir a la opción datos, arriba en tus herramientas, estoy en el lugar donde voy a digitar el número, voy a ir a la sí. herramienta datos y voy a escoger validación de datos. Validación de datos. ¿Y dónde está eso? En datos, arriba en la herramienta inicio, Sí. insertar, dibujar, datos, y aparece texto en columna y abajito en un cuadradito con un ticket y un círculo rojo, te dice validación de datos. Ah, sí, ahora sí. Sí, sí lo vi. ¿Listo? Te apareció Validación un de datos, recuadro, ¿ya? ¿cierto? Sí, Indica permitir y dice cualquier valor, ¿cierto? cualquier valor, sí. Ahí debe decir lista. Lista, ¿ya? Y abajito tengo un recuadro que dice origen, ¿cierto?
Origen, sí. Marco, hago clic en origen ¿Ya? y voy a la hoja final, a la otra hoja donde estaba resolviendo y selecciono todos los Número. números de alumnos, desde el 10 al 25. Los Ya. selecciono Ya los y seleccioné. presiono aceptar. Y con eso me debe aparecer un botoncito en donde van a aparecer ahora todos los números. Sí, el 10, 11, 12, sí. Sí, ahora Correcto. sí. Entonces, Agüeda, fíjate que yo te dejé la pauta al lado y te dice identificador solo número. Realizar una lista con todos los números de la lista de los alumnos. Te vas a datos, validación de datos, lista, y te dice en la opción permitir, por defecto muestra cualquier valor, seleccione la opción lista, en origen, haga clic izquierdo y luego seleccione todos los valores que necesita listar. ¿Ya? Ya. No, mire, lo que pasa es que ahí yo me perdí porque no me aparecía lista, la parte está esa de lista en columna. Ya Validación no lo había pillado, ya, perfecto, sí, listo. eso era. Listo. ¿Y el tema del buscar lo puede hacer o le ayudo? Te ayudo, mira. Igual. Ya. Estoy en el nombre del alumno, en la celda de color amarillo, ¿cierto? Sí. Ya. Es igual y escribo los 3 o 4 primeros caracteres de buscar. Y te va a mostrar buscar, buscar H, buscar B, buscar X. O al menos 3, buscar, buscar H, buscar B, ¿cierto? Buscar B, sí. Hasta 3 me parece solamente. Perfecto. 2 veces clic en buscar B. 1, 2 y luego te vas al FX, a tu barra de funciones. Al marcar el FX arribita, ¿sí? ¿Lo encontramos? Buscar B. No encuentro el efecto. ¿Cómo? Ya puse, es igual, buscar B, abrió paréntesis. Y arriba tengo el FX, arriba en tu barrita de funciones, donde aparece el texto escrito, arriba de la letra E, de la columna E, F, aparece un FX arriba. Ah, sí, En tu barra de tareas, mira mi pantalla un poquito, te estoy mostrando con el mouse. sí apareció. Clic y te aparece ese recuadro, ¿cierto? Sí, Fíjate que yo te dejé el cuadrito ahí en la imagen, en la pauta, ¿cierto? sí, ahí está el cuadrito, sí. Listo, y te dice valor buscado, primer recuadro, corresponde a la celda por la cual se consultará la información. Ahí solamente debo escoger C8, donde tengo el botoncito de la lista, nada más. ¿Sí? C8, C8, tengo que hacer un clic en esa casilla donde yo tengo la opción de escoger el número, lo que acaba de hacer de la lista. ya, ahí está. Listo. Te aparece valor buscado C8, ¿cierto? Sí, Listo. Luego clic en el segundo recuadro que dice matriz tabla. ya, Y en matriz tabla voy a ir a la hoja final y voy a escoger desde el número 10 hasta el 25 y todo hacia la derecha, desde el número 10 hasta el 25, todo a la derecha, allá con los promedios, con todo. con todo, solemne 1, desde el número 10 hasta el promedio final del alumno. Ya, Listo. Si yo quiero mostrar el nombre está en la columna 2, por lo tanto me voy al tercer recuadro que indica indicador de columna y le digo ya, 2. Tercer recuadro, clic, indicador de columna 2. ya, ya Y lo el vi. rango va a ser 0 siempre. Y Rango acepto. 0, 0 que es falso. Aceptar. Ya. ¿Qué te entregó? Ah, no me salió. Listo, tranquila, Anual tranquila, valor. tranquila, tranquila, tranquila. Escojamos un número de la lista. Escoja un número y veamos si cambia el nombre. Rodrigo Osorio, sí. ¿Viste? Eso es. Escogiste un número y automáticamente cambió el nombre. Eso es lo que hay que hacer Sí. a Agüeda, ¿ya? Ah, ya. Eso es lo que está de alguna manera pauteado en ese lugar para que usted de alguna forma lo pueda revisar, ¿ya? Ya, que como no me había salido, me salían unas. Sí, no, sí te entiendo lo que aparece, porque te faltaba solamente encoger, pero estaba bien implementado, así que sube bien hasta ahí, ya para que le dé una Ya, vuelta y pueda mirar, pero ahí están las pautas y de alguna sí, manera la próxima clase nos juntamos a resolver ya la actividad final, ¿le parece? sí, 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 voy a practicar más.
Súper, listo, abuela, estamos. Ya. Ok, muchas Que gracias. tenga buenas noches, cuídese mucho, que esté bien. Igualmente. Hasta Chao, luego. chao.